Hola a todos, nosotros somos Max, Veloz, Sophie y Tania, y vamos a hablar sobre algunas características de la Revolución Francesa y la Revolución de las Trece Colonias. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia que afectó a Francia y a otras naciones de Europa. Tuvo sus inicios a principios de 1978 y que se extendió hasta el año de 1804. La Revolución Francesa le puso un fin al absolutismo y al feudalismo en Francia, y que dio origen a un nuevo régimen político donde la burguesía era apoyada por las masas populares, acto que predominó en Francia. Esta revolución se caracteriza por la búsqueda de derechos y libertades para la sociedad. Fue impulsada por el lema de libertad y fraternidad y buscaba la soberanía popular. La Revolución Francesa logró que se diera comienzo a una nueva época llamada Edad Contemporánea. Esto fue el principio de lo que conocemos como la democracia moderna. La independencia de las 13 colonias fue un proceso revolucionario que se gestó en América del Norte hacia la segunda mitad del siglo XVIII. Fue encabezado por los habitantes de las 13 colonias inglesas como respuesta a las medidas políticas y económicas que impuso Jorge III, rey de Inglaterra, tras diversas acciones de rechazo a las mismas por el gobierno inglés. Los colonos dirigidos por Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin y otros decidieron declarar su independencia el 4 de julio de 1776 y construir el primer país libre del continente americano, Estados Unidos de América. Las causas de la independencia de las 13 colonias se pueden entender a partir de los siguientes aspectos. Las medidas que impuso a los colonos el gobierno inglés al concluir la Guerra de los 7 Años con Francia. La consolidación política, social y económica que los colonos lograron por las libertades que la corona les había otorgado inicialmente, mismas que ya han sido esbozadas en líneas anteriores. La influencia de las ideas de la Ilustración, a las cuales recurrieron los colonos para oponerse a las nuevas disposiciones y justificar la lucha contra la corona inglesa. Causas de la Revolución Francesa. Desde 1760 había malas cosechas, que provocaron el alza de los precios de alimentos y el descontento popular. El movimiento de Ilustración, que era un movimiento intelectual, provocó la Revolución Francesa. La monarquía estaba sumida en una crisis financiera profunda, provocado por los gastos elevados del Estado y de la corte. La burguesía se mostraba descontenta ante su marginación política porque solo los privilegiados podían ostentar cargos y disfrutar de reconocimiento social. Ambas revoluciones lograron la liberación, significando el quiebre antiguo del régimen. Las colonias americanas, al convertirse en independientes, lograron consolidar su libertad y la de los ciudadanos. En cambio, los franceses no lograron su libertad por la fuerte presencia de la pobreza. Después de su independencia, las colonias americanas lograron complementar su constitución. Esta era un poder constituyente, era hecha por la gente, para su gobierno. Francia no tuvo la misma suerte y termina con la creación de múltiples constituciones. Esto es a causa de que son de poder constituido, creado por el gobierno y forzado en sus ciudadanos. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron el fin del orden feudal, es decir, se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases fijas e inamovibles, como la aristocracia, el clero y los siervos. Así renació la República como sistema de gobierno en Occidente. La proclamación primera de los derechos humanos universales. El lema de libertad, igualdad y fraternidad condujo a la redacción de la primera ley de derechos humanos sin distinción de raza, ni credo, ni nacimiento. Influencia en las colonias americanas. Las colonias americanas de Europa vivieron en la Revolución Francesa un ejemplo a seguir, y sus ideales marcaron huella en sus propios procesos de independencia. El ascenso del bonapartismo. El ascenso de Napoleón Bonaparte y su imperio francés, así como las guerras europeas que le sucedieron, pusieron fin a este periodo histórico. Algunas consecuencias de la independencia de las 13 colonias fueron: se inició un proceso de desarrollo económico, financiero e industrial. Esto permitió la expansión de su territorio y el crecimiento de su modelo económico, ubicando a la naciente república como una nación poderosa en el ámbito internacional. La inmediata creación de un gobierno soberano, creando en el año 1787 su propia constitución y conformando un Estado con 3 poderes independientes: legislativo, judicial y ejecutivo. Por ser el primer territorio independizado de América, sirvió como inspiración y ejemplo, iniciando un proceso de emancipación de las colonias en el resto del continente. La independencia de Estados Unidos, de alguna forma u otra, incentivó a que se llevara a cabo la Revolución Francesa.
La grave crisis económica provocada por el apoyo militar en la Guerra de los 7 Años y en la independencia de los Estados Unidos llevó, entre otras cosas, a que se desate una revolución en Francia.